Wow, Y el rey de Siria preguntó en su cámara con sus soldados y le dijo, hay un problema. wow. ¿Cuál? Y el problema es que en medio de nosotros hay un chivato que nos está chivateando. Pero siempre hay gente que tiene información. Porque el diablo siempre va a tener un infiltrado que sabe dónde que viene la señal. Y le va a decir, el problema es que hay un hombre que se llama Frankie. Y es el profeta que está de turno. Y este hombre, cada vez que tú hables en tu cámara más secreta, lo que tú hables en tu cámara más Dios secreta, mío. Dios se lo revela a este hombre llamado Frankie. Y cada vez que tú preparas la embocada por el norte, en vez del rey de Israel pasar por el norte, el profeta Frankie le dice, por el norte hay trampa, por el norte hay embocada. Sí, el problema no sí. es que el problema no es que hay informante, el problema es que hay un profeta que escucha lo que Dios escucha y que ve lo que Dios habla. Entonces el rey de Israel, el rey de Siria dijo, si el profeta Frankie es el problema, dame la ubicación de él, porque nosotros tenemos que caer. Así hay gente que Dios lo ha levantado para estos tiempos y han recibido guerra y ataque. Gente que ven lo que Dios ve, que escuchan lo que Dios escucha, que oyen lo que Dios oye y que hablan lo que Dios habla. Y el enemigo, digo, hay que quitarle a esos hombres, a esas personas que ven lo que Dios ve, que escuchan lo que Dios escucha y que hablan lo que Dios habla. Porque el día que le quitemos la voz de Dios al hombre, ese día el hombre va a venir sin desenfreno. Porque se paró uno y dijo que sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí. Para mí es más que un honor el poder ser de bendición para toda tu familia, para tus vecinos, para tu tío, para tu primo, para todo aquel que tú le compartes el video y te dice gracias por la palabra que Dios me dio. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Bueno, un hombre que ya es de la casa. Es de este programa, usted lo ama. Nosotros también lo amamos y él tiene una palabra de parte de Dios para ti en el día de hoy. Así que yo quiero que por favor vayas compartiendo la palabra porque el profeta Juan otra vez está en casa. Profeta, Dios mío, desata lo que Dios vino a traer, el tema y todo lo que Dios vino a hablar. Amén. Dios te bendiga, manito mío, profeta Frankie. Para mí es un honor estar aquí en esta plataforma. De nuevo te doy las gracias por la invitación que tú nos has brindado y por acogernos en esta casa, en esta audiencia. Que Dios bendiga a la audiencia en el día de hoy. Sé que Dios va a bendecir la audiencia con unas palabras. Por lo tanto, quiero pedirle a la audiencia que va a escuchar, comparte este video. Comparte este video. Comparte. Vamos. Manda solo a un primo, a un tío, a un hermano, a un amigo. Y también dale me gusta a la campanita. Y no pase por alto. Suscríbase, los que no se han suscrito. Y también deja un comentario para que el Señor siga bendiciendo tu vida. Yo quiero que tú pongas en los comentarios amén y gloria. Y que tú nos permitas llegar a más vida a través que tú compartas este video. Amén. Profeta, en el día de hoy queremos predicar bajo el tema viviendo en el presente, pero con tiempo adelantado. Dios mío, Estoy hablando de los tipos de personas. Estamos hablando de los tipos de personas que están ligados a los ojos de Dios. Aleluya. Que están ligados al corazón de Dios. Así y ven es. lo que Dios ve. Así Y es. escuchan lo que Dios escucha. Dios mío. Y hablan lo que Dios habla. Wow. A esos tipos de personas hoy queremos hablarle. Wow. Por lo tanto, tú tienes que entender que para vivir en estos tiempos presentes, viviendo en el presente, pero con tiempo adelantado, tú tienes que entender que tú tienes que hacerte uno con Dios. Wow. Y cuando tú te haces uno con Dios, tú vas a ver como Dios ve. Va a hablar lo que Dios habla. Va a escuchar lo que Dios escucha. Así es. Entonces tú hablarás lo que Él quiere que tú hables. Wow. Entonces, escucha bien hoy. Viviendo en el presente, pero con tiempo adelantado. La palabra que vamos a estar cogiendo para poder dar inicio a este tema se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, profeta Frío, desata. Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero hablar de un profeta llamado Eliseo, el hombre de turno para aquel tiempo. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice así por ser palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: tenía el rey de Siria guerras contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por el lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto,
Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y le dijo: id y mirad dónde, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Amén. Palabras de Jehová son estas. Dios, Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias. El día de hoy te bendecimos Gracias. y te glorificamos. Amén. ¿Cuál es el tema del profeta? Viviendo, En Dios el mío, en presente, el presente, pero con un tiempo adelantado. Adelantado. Dios Ese es mío. el tema de hoy. Hoy te queremos bendecir con esta palabra. Todos sabemos lo que es el presente. Sí. El presente es lo que estamos viviendo, es ahora, en este momento. Ahora mismo, en este momento, estamos en el presente. Así es. El futuro es lo que va a pasar un minuto después o 2 horas después. Decir que en este momento estamos en el presente, pero no sabemos qué es lo que Dios va a hacer de aquí a 5 minutos. Así No es. sabemos lo que Dios va a hacer de aquí a 20 minutos. Así es. Yo sé que el tiempo no es tan factible, no es tan favorable, pero Ujú. sabemos que Dios acomoda la manifestación que va a traer en esta hora acorde al tiempo que Así quiere es. manifestar. Así es. Por lo tanto, amigos que me escuchan y vecinos y personas que me van a escuchar, quiero revelarte un misterio profético. Y el misterio que te voy a revelar, te quiero hablar de lo profético, de los hombres que se hicieron unos con Dios y vieron lo que Dios vio y escucharon lo que Dios escuchó. Amén. La Biblia, donde las palabras que leímos, es una palabra muy conocida, Segunda de Reyes, donde habla de los tiempos, de los tiempos que cuando había rey en Israel que gobernaba al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En esta palabra donde leímos en Segunda de Reyes está hablando de un hombre llamado Eliseo. Muchos conocemos la historia de Eliseo, que Eliseo fue el sucesor de Elías por mandato de Jehová, cuando Elías le llegó el desespero y se sintió atribulado por causa de la amenaza de aquella mujer, el saber que lo había amenazado. Y Elías, estando en apuro allí, que se frustró por aquellas palabras, una vez que Elías agarró los 400 profetas de Baal y lo mató, y dice que aquella mujer le mandó a decir a Elías: así me hagan los dioses si no pongo tu persona como alguno de ellos. Elías salió corriendo y se fue a una cueva, allí se escondió y Dios le habló y dijo: úngeme a Eliseo en tu lugar. Y también le digo: úngeme a Jehú. Y comenzó Dios a hablarle y decirle a Elías lo que él iba a hacer. Wow. Y Elías va, cuando Elías va y se topa con Eliseo, Eliseo estaba en el campo y Eliseo estaba jalando 12 yuntas de bueyes. Y Elías les tiró el manto a Eliseo y ya Eliseo entendió lo que Elías estaba haciendo. Era un acto profético, por lo tanto Eliseo le dice a Elías: permíteme despedirme. Porque Eliseo dijo: no voy a dejar ningún cabo suelto en el pasado, porque me voy a extender al presente. Me voy a extender a los próximos que el reino quiere manifestar conmigo. Y dice que le dijo: permíteme despedirme de mi padre. Y dice que él mató los bueyes, preparó y le dio a los ancianos. Una vez que Eliseo hace esto, Eliseo dijo: voy hacia adelante sin mirar atrás. Wow. Eliseo entendía que ya el oficio que él tenía como agricultor o como trabajador del campo, ya él no iba a ser más trabajador del campo, sino que una nueva temporada se había acercado a su vida. Así Una es. nueva temporada se había acercado para él. Ujú. Y en medio de aquel gobierno, cuando los profetas lo estaban matando, cuando los profetas lo estaban persiguiendo, Dios levanta a Eliseo. Wow. Y Eliseo, cuando Dios lo levanta, él arrebata una doble porción del espíritu que tenía Elías. Y ya Eliseo, estando esperando como el profeta de turno, como el profeta del tiempo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, narra una historia. Eliseo estando en un lugar llamado Dotán. Y cuando Eliseo está allí en Dotán, está allí en los secretos. Y mientras él está en los secretos, Dios le está revelando cosas que están pasando en otro lugar. Y dice que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Wow. Y dice la historia que el rey de Siria preparó
prepara emboscada. Y cuando el rey de Siria prepara emboscada, el rey de Siria está preparando cosas estratégicas para poder hacerle una emboscada al rey de Israel. Wow. La historia dice que cuando el rey de Siria prepara la emboscada por el sur, dice que Dios se lo revela a Eliseo. Y cuando Dios se lo revela, es aquí que Eliseo le manda aviso al rey de Israel. Le dice, por el sur y por tal lugar está el rey de Siria y ha preparado emboscada para que cuando tú pases, tú cargues en su trampa. Cuando el rey de Israel escuchó estas palabras, el rey de Israel entendía que no estaba hablando cualquier hombre. El rey de Israel entendía que estaba hablando un hombre que ve lo que Dios ve y escucha lo que Dios escucha, lo que Dios escucha. Amén. Está hablando un hombre que habla lo que Dios habla. Y el rey de Israel obedeció a la voz del profeta Eliseo, porque entendió que lo que estaba siendo revelado a sus oídos no era cualquier cosa, sino que era cosa de que cuidarse. Y dice que el rey de Israel mandó a ver por aquel lugar si era así que iba a pasar. Y dice que cuando el rey de Israel mandó a ver, dice que eso él lo hizo una y otra vez, porque cada vez que el rey de Siria decía, por el norte le vamos a preparar la emboscada, ya que por el sur él nos cayó en nuestra trampa. Él tenía que pasar por el sur, pero él no pasó por el sur. Adelantémonos por el norte, preparémosle la emboscada en el norte, que quizá por el norte lo vamos a agarrar. Dios mío. Y cuando el rey de Israel escuchó lo que Eliseo le mandó a decir, Eliseo volvió y le decía, por el norte te están esperando, y no pases por el norte, vete al este, porque por el este no hay emboscada. Y el rey de Siria, cuando escuchó que el rey de Israel no pasó por el norte cuando debía pasar por el norte, dice que el rey de Siria se turba, porque no solamente fue una vez, sino fue varias veces. Y el rey de Siria preguntó en su cámara con sus soldados y le dijo, hay un problema. Y el problema es que en medio de nosotros hay un chivato que nos está chivateando, pero siempre hay gente que tiene información, porque el diablo siempre va a tener un infiltrado que sabe dónde que viene la señal. Y debe decir, el problema es que hay un hombre que se llama Frankie y es el profeta que está de turno, y este hombre cada vez que tú hables en tu cámara más secreta, lo que tú hables en tu cámara más secreta, Dios se lo revela a este hombre llamado Frankie. Y cada vez que tú preparas la emboscada por el norte, en vez del rey de Israel pasar por el norte, el profeta Frankie le dice, por el norte hay trampa, por el norte hay emboscada. El problema no es que hay informante, el problema es que hay un profeta que escucha lo que Dios escucha y que ve lo que Dios ve. Entonces el rey de Israel, el rey de Siria dijo, si el profeta Frankie es el problema, dame la ubicación de él, porque nosotros tenemos que caerle. Así hay gente que Dios lo ha levantado para estos tiempos y han recibido guerra y ataque. Gente que ven lo que Dios ve, que escuchan lo que Dios escucha, que oyen lo que Dios oye y que hablan lo que Dios habla. El enemigo, digo, hay que quitarle a esos hombres, a esas personas que ven lo que Dios ve, que escuchan lo que Dios escucha y que hablan lo que Dios habla. Porque el día que le quitemos la voz de Dios al hombre, ese día el hombre va a vivir sin desenfreno. Porque se paró uno y dijo que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cada vez que hay un hombre de Dios que escucha lo que Dios escucha y que ve lo que Dios ve, entonces el hombre va a direccionar a las personas para que caminen por donde tienen que caminar. Así es. Porque dice por aquí un dicho que decimos, que guerra avisada no mata soldados. El rey de Siria dijo, hay problema. El problema es que mi secreto, alguien nos está chivateando, alguien nos está tirando para adelante. Preparen una reunión que hoy vamos a ver quién es chivato. Y se paró uno y dijo, no hay chivato entre nosotros. El problema es que hay un hombre que ve lo que Dios ve y escucha lo que Dios escucha y habla lo que Dios habla. Hay que matar a ese hombre, porque el día que matemos al hombre que escucha lo que Dios escucha, que ve lo que Dios ve, ese día el pueblo va a caminar ciego. Ese día el pueblo se va a desenfrenar, porque cuando no hay hombres que ve el pecado que Dios ve, entonces el pueblo vive en pecado. Cuando no hay un hombre que ve la enfermedad que Dios ve, entonces el pueblo vive enfermedad. Porque cuando un hombre ve la enfermedad que Dios ve, entonces le va a decir la enfermedad sal de los cuerpos y la enfermedad va a salir de los cuerpos. Así es. ¿Me está entendiendo, profeta Frankie? Sí. Y una de las cosas que el diablo quiere es que el pueblo se desconecte, es que los hombres que fueron llamados a vivir en tiempo presente pero con tiempo adelantado se desconecten de la conexión, se desconecten del Dios que lo hace vivir en los tiempos presentes, en los tiempos futuros, que lo hace ver lo que va a pasar 5 días antes de que acontezca. Porque si le quita la visión al hombre que ve el peligro, entonces el pueblo va a caminar a sosiega, el pueblo va a caer en trampa. Por eso fue que Dios siempre habló de los atalayas.
Porque un atalaya es aquel que sobrevé y puede ver el peligro. El Así atalaya avisa y le dice, no pase por allí, porque por allí hay trampa. El atalaya es aquel que dice, mira, por ahí viene un ejército en contra de nosotros, cierren la puerta. Sí. Por lo tanto, el enemigo dijo, hay que quitarle a los hombres que ven lo que Dios ve. Mm. Para estos tiempos el enemigo está trabajando muy saudaz. Hay muchas palabras, pero no hay hombres que ven lo que Dios ve. Así es. Porque cuando tú recibes la rema, entonces tú vas a recibir la palabra en el momento exacto que se va a manifestar para la vida de aquella persona Lo que dijo. quiere recibir. Dios Por eso mío. tú tienes que entender, Dios es el que ve y el que escudriña lo más profundo del corazón. El único que puede ver lo interior del hombre y lo que el hombre tiene en su corazón es Dios. Y cuando Dios lo ve, se lo revela a un hombre. Entonces el hombre que ve lo que Dios ve y escucha lo que Dios escucha y habla lo que Dios quiere que hable, entonces el hombre le una el corazón a los hombres. Le dice, mira, tú pasaste tal cosa en tal tiempo. Y aquí que Dios quiere sanarte de esa herida. Porque hay gente que tiene trauma, que viene de tu niñez con trauma. Sí, sí, Gente sí, que sí, no sí, tuvieron, gente que lo amaban. Gente que pasaron por momentos difíciles. Entonces cuando Dios se lo revela a Frankie, entonces Dios le va a decir, dile que yo la amo. Dios mío. Dile que yo la quiero. Así es. En el libro de Juan capítulo 4 Jesús iba caminando, se topó, estaba con los discípulos, se topó se encuentra en un pozo. Wow. Y cuando él está en el pozo, es aquí que él le dio hambre, profeta. Y le dijo él a los discípulos, vayan y compren de qué comer. Siento Dios, profeta, quiero hablar lengua. Dios mío, préndete, profeta, que tú estás loco aquí. Quiero hablar Dios lengua. está aquí. Desata. Quiero hablar lengua, profeta, agárrate Dios de mío. esto. Y cuando Jesús estaba allí cerca de aquel pozo, dice el pozo llamado Sicar, y dice que Jesús estando allí en aquel pozo, Dios mío. en el pozo dice que estando allí, dice que él le dijo a los discípulos, vayan y compren de comer. Dios. Y cuando ellos van a comprar de comer, Jesús está recostado del pozo, tranquilo, porque Jesús sabía que en el pozo él iba a tener un encuentro con una mujer. Wow. Él sabía que allí en el pozo una mujer iba a buscar agua, que tenía sed. Pero él la estaba esperando para darle agua de otro tipo de agua que ella no conocía. Cuando ella llega al pozo y se topa con Jesús, ella le tiró el carne a Jesús y dijo, este tipo es judío. Este tipo es judío. Y Jesús sabía que ella iba a buscar agua. Cuando ella se topa con Jesús, le tira el carne, este tipo es judío. Y ella lo ignora y ella está sacando agua del pozo y Jesús quería entrar en una conversación con ella porque Jesús está viendo que ella había vivido un pasado tenebroso y que en el presente que ella estaba viviendo lo estaba viviendo desalineado y Jesús quería alinearla a ella para poder llevarla a un amor verdadero. Y Jesús le dijo, dame este bebé. Y ella miró a Jesús y dijo, pero tú tienes problemas. Tú eres judío y yo soy samaritana. Y tú sabes que nosotros los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. Como tú siendo judío, tú me pides agua de bebé. Wow. Jesús le revela y dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él y él te le diría una agua que salta para vida eterna. Ella Dios se sorprende, mío. pero no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Y le dice, dame de esa agua para yo no tenerse jamás. Y Jesús quiere revelarle lo que él quiere, lo que él le está hablando. Y le dice, mira, ve, busca a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, muy bien, tú has respondido, porque 5 maridos tú has tenido y aún el que tú lo tienes secuestrado, no es tuyo, es ajeno. Y ella se sorprende cuando Jesús le dice esto. Y Jesús le está hablando, tú tienes una vida de mal de amor, porque te casaste con un hombre y ese hombre quizás no te supo valorar. Dios mío. Y ese trauma de buscar la aceptación y el amor en un hombre, tú no lo has conseguido. Y tú te has casado no una vez, sino 2 veces. Y no 2 veces, sino 3 veces. Y no 3 veces, sino 4 veces. Y no 4 veces, sino 5 veces. Wow. Tú te has casado buscando que un hombre te ame. Porque tú estás falta de amor. Quizás no te amó tu padre. Quizás te criaste sin un padre, sin una madre. Quizás no tuviste el amor de un hombre que te amó verdaderamente. Quizás saliste traumado en tu primer matrimonio. Y ahora tú tienes un hombre que no es tuyo y lo tienes prestado. Porque quizás tú entiendes que él te está dando el verdadero amor, pero tú no estás recibiendo un verdadero amor porque tú eres plato de segunda mesa. Y Jesús le está diciendo, suelte ese tipo porque hoy en día llegó el verdadero amor a tu casa. Hoy llegó el verdadero amor a tu vida, a tu corazón. Porque el Padre habló claro y dijo al apóstol Pablo que al Padre le agradó poner la plenitud de las cosas en Cristo Jesús. Sí. La palabra que Pablo está revelando aquí está hablando que Cristo es la plenitud. La palabra plenitud significa totalidad.
Cuando Cristo llega, Él lo llena todo. Jesús le está diciendo, tú tienes más de amor. Ahora yo necesito que tú sueltes ese tipo que tú tienes, que no es tuyo, que lo tienes secuestrado, para que tú me aceptes a mí. Yo como el verdadero amor voy a llenar todo el vacío que tú tienes por dentro de tu interior. Así es. Y eso le digo, suéltalo, que hoy llegó verdadero amor en tu casa. Porque Jesús, estando en el presente, vivía con tiempo adelantado. Pero no solamente vivía con tiempo adelantado, sino que también podía ver el pasado. Y podía ver la vida que esta mujer tuvo. El mal de amor que le faltó, el mal de amor que pasó. Y el amor que le faltaba, que lo estaba teniendo en un hombre que no era de ella y lo tenía emprestado. Y Cristo le está diciendo, eso no es tuyo. Y tarde o temprano la realidad tocará tu puerta. Y te darás cuenta que lo que tú tienes secuestrado no te pertenece. Ahora yo quiero que tú entiendas que yo te voy a dar un amor verdadero y te va a pertenecer y va a ser tuyo eternamente. Wow. Entonces el rey de Siria dijo, hay que agarrar a Eliseo. Porque si Eliseo es el problema, hay que buscarlo. Sí. Porque si le quitamos al hombre que escucha lo que Dios escucha, y ve lo que Dios ve, ellos estarán ciegos. Ellos caerán en nuestra emboscada. Y yo voy a decirle a alguien, Dios está llamando a alguien que se mantenga en el altar. Porque solamente en el altar vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Así es. Solamente en el altar vamos a escuchar lo que Dios quiere que escuchamos. El problema es que nos hemos desapartado de Dios. Pero cuando nos unimos a Dios, seremos un espíritu con Él. Y cuando seremos un espíritu con Él, veremos lo que Él ve. Y escucharemos lo que Él escucha y hablaremos lo que Él quiere que hablemos. Dios mío. Le digo, quitémosle a Eliseo. Porque el día que secuestremos a Eliseo, ese día ellos estarán ciegos, no tendrán vista. No van a poder ver, no van a poder escuchar lo que nosotros estamos hablando. Y no van a poder saber dónde nosotros estamos ubicados. El problema de hoy en día es que el enemigo está trabajando con mucha sagacidad. Y a los hombres que Dios los llamó para ver lo que Él quiere que vean, están ciegos, entretenidos en cosas que no, que Dios no los llamó que vean. Están prestando sus ojos y están prestando sus oídos a cosas de esta tierra. Y cuando tú prestas tus oídos y tus ojos a las cosas de esta tierra, tú te conviertes en un ciego espiritual. Por lo tanto, tú no vas a estar atento cuando venga el diablo disfrazado de ángel siendo diablo. Por eso el mismo Dios, sabiendo bien que un día el profeta estaba ciego, el profeta Micaías, el profeta Ahías, creo que era. El profeta estaba ciego. Dice que ya la vejez le había caído y sus ojos se habían oscurecido. Él no veía literalmente. Él no veía bien. Él estaba ciego. Y el rey acá le dijo, mira, disfrazate. El rey de Jeroboam le dijo, mira, mujer, disfrázate y vea dónde está el hombre que un día me profetizó que yo iba a ser rey en Israel. Dios mío. Y la mujer se disfrazó. Se puso cabello, quizás, si hasta vio, se puso bonita, quizás se puso lente de colores. Y cuando la mujer llegó a donde estaba el profeta, antes de que llegara, ya Dios se lo había revelado. Y cuando Dios se lo reveló, dice que Dios le dijo, ahí viene la mujer de Jeroboam, fingiéndose otra. Cuando ella toque la puerta, tú le dirás esta palabra, porque el rey acá porque el rey Jeroboam le dijo, mira, él me profetizó y me dijo que yo iba a ser de Israel. Y el niño está enfermo, vete a él y ve a consultarle, porque él puede hablar y nos puede decir qué va a pasar con este niño. Pero ya Dios se lo había revelado. Cuando tú estás conectado con el Padre, el diablo no se te va a disfrazar de ángel. Cuando tú estás conectado con el Padre, el pecado es pecado. Cuando tú estás disfrazado con el Padre, la hipocresía de la gente que tienen apariencia de piedad, tú lo vas a ver, porque Dios te va a revelar las intenciones del corazón de los hombres. Dios mío, qué locura. Dios está aquí, profeta. No, Dios está hablando. Profeta, continúa, que tú estás poderoso. Profeta, entonces el rey de Siria dijo, hay que agarrar al profeta Eliseo. Sí. Si él es que está viendo, hay que agarrarlo. Si él es que está escuchando, hay que agarrarlo. Pero el problema era que no solamente Dios revela, sino que también Dios pelea. Porque Dios es aquel que se le llamó en una ocasión cuando el pueblo de Israel iba pasando por el río, iba pasando por el Mar Rojo. Una vez que ellos pudieron pasar, profeta Frenkie, dice que María y Aarón cantaron un cántico. Y lo que más me gusta de este cántico es que ellos dijeron, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre.
y él nunca ha perdido una batalla. Ellos no sabían, ellos se lo habían olvidado que el Dios que les reveló a Eliseo que el rey de Siria estaba por el norte, que el rey de Siria se metió en el sur, que el rey de Siria se metió en el este, que el rey de Siria se metió en el noroeste. Ellos no sabían que es el mismo Dios que les revelaba, es el mismo Dios que peleaba por él. Ellos dijeron, ¿dónde está Eliseo? Dame la ubicación de él, porque tenemos que saber dónde está él, porque tenemos que atacarlo. Es decir, que todos los que vemos, los que Dios ve y escuchamos los que Dios escucha, no estamos solos, porque los mismos que vienen contra nosotros, Dios está viendo los que vienen para antes de que acontezca, Dios revelándolo. Por eso es que dice la Biblia claramente, dice, no pasará nada sin que antes Dios se lo revele. ¿A quién? ¿A quién, profeta? A su siervo lo profeta. A su siervo lo profeta. No. Esto está loquísimo, hermano. De verdad que quisiéramos pasar la noche entera hablando de esta locura. Dios está hablando. Sigue, profeta. Profeta Freike, y dice la palabra que no pasará nada sin que antes Dios se lo revele. ¿A quién? A su siervo los profetas. Es decir, que todos hombres que estamos caminando en este evangelio somos los que tenemos que tener la voz de alerta sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro pueblo, sobre las almas que están cerca, sobre el vecino. Para el día que el diablo planifique un accidente, Dios te lo revela a ti y tú le digas, diablo, por aquí no va a pasar accidente. No. Que tú le digas a la muerte, tú no vas a pasar por mi casa. Muerte, tú no te vas a llevar a mis hijos. Sí. Son los tipos de gente que se convierten en intercesores, que antes de que el diablo planifique la muerte de un vecino, Dios te lo revele y tú le digas, diablo, te equivocaste, porque ese vecino le pertenece a Cristo. Dios. Diablo, te equivocaste, porque ese hijo mío puede estar discotequeando, pero yo soy la que estoy intercediendo y declarando que él no va a morir discotequeando, que él va a ser el próximo profeta que Dios va a levantar en nuestra casa, Así que él es. va a ser el próximo profeta que Dios va a levantar en nuestra familia. Así es. Entonces, Dios está llamando a alguien que se levante. Dios está llamando a alguien que vive en el tiempo presente, pero con tiempo adelantado. Para Dios poder revelarle los misterios que el enemigo está originando contra las almas. Que cuando el enemigo venga como santo, tú lo veas como diablo. Dios. Para que tú lo puedas ver. Porque solamente los que se hacen un espíritu con Dios pueden ver lo que Dios ve. Entonces el rey de Siria dijo, hay problema, hay que matar a Eliseo. Hay que agarrarlo, hay que apresarlo. Y dice que mandó un ejército a buscar a Eliseo. Dijo, dame el fa de Eliseo, su ubicación y dónde está. Tienen que entender que el enemigo siempre va a saber la ubicación de nosotros. Pero el problema es que aunque él sepa la ubicación de nosotros, hay una palabra que gravita en nosotros. Dos cosas que te voy a revelar. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Segundo principio, dice la palabra en el libro de los Salmos, que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, ninguna plaga tocará tu morada. Es decir, que nosotros no estamos solos. Tenemos dos principio a nuestro favor. El ángel de Jehová está acampando alrededor de nosotros. Segundo, estamos bajo el abrigo del Altísimo y ningún mal va a tocar nuestra morada. Y dijeron, hay que matar a Eliseo, búsquenlo. Está en Dotán, en una choza, mandan un ejército, pero antes de que el ejército llegara, ya Dios le tenía una emboscada al ejército. Es decir, que mucho antes que el enemigo planifique tu caída, Dios planificó tu levantamiento. Amigos que me escuchan, vecinos que me escuchan, escucha esto. Hoy Dios vino a bendecirte. Hoy yo te vengo a decir, vive en este tiempo presente, pero con tiempo adelantado. Hazte un espíritu con Dios. Y para hacer un espíritu con Dios tenemos que pasar tiempo con Él. Amén. Porque solamente pasando tiempo con Él, vamos a escuchar lo que Él escucha y ver lo que Él ve y hablar lo que Él quiere que hablemos. Dios mío, qué locura. Dios vino a hablarte en el día de hoy. Dios necesita una generación que se despierte y tenga discernimiento espiritual para ver lo que Dios habla, para ver lo que Dios ve y hablar lo que Dios habla. Aleluya. Así que conéctate más, busca más y aprovecha el tiempo porque los tiempos son malos. Profeta, me gustaría que ores por esta generación para que esta palabra quede sembrada en su corazón en el día de hoy. Amén, profeta. Profeta, te agradezco de nuevo por la invitación y Gracias quiero a ti por darle venir. estas palabras como punto de reflexión a la audiencia cristiana que me escucha, tanto como los que no son cristianos. Aleluya.
Dios está originando algo para manifestarlo este año 2026. Hay un avivamiento extraordinario que Dios está levantando. Amén. Y para tú ser partícipe de ese avivamiento, tienes que meterte en los secretos. Así es. Tenemos que despertar y tenemos que buscar a Dios como antes. Así es. Yo no sé cómo tú lo conociste, o no sé cómo Dios se te manifestó, pero como tú lo conociste, búscalo de nuevo. Si fue en una salsa como se le apareció a Moisés, búscalo en la salsa. Si fue como el profeta que se le apareció mitad fuego y mitad resplandor, búscalo para que halle al Dios mitad fuego y mitad resplandor. Te estoy hablando de esta forma, te lo quiero dejar claro. Si fue ayunando que tú encontraste a Dios, búscalo ayunando. Si fue orando 5 horas, sí, búscalo orando 5 horas. Si fue debajo de la cama, búscalo debajo de la cama. Si fue en los montes, búscalo en los montes. Si fue en la cueva, búscalo en la cueva, pero búscalo. Porque el Dios del cielo quiere revelarle los misterios de los tiempos presentes, de los tiempos venideros a los hombres, para que las almas sean salvas. Así que vamos a orar para bendecirte en esta en este hermoso día. Padre, gracias por la palabra. Gracias por lo que tú has hablado. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú bendiga esta audiencia. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas un despertar y que tú traigas hombres y mujeres que habiten en los secretos y que se vuelvan intercesores y atalayas para los días próximos, para que cuando el diablo venga de santo, nosotros llamarlo como diablo que es. Sí. Padre, te pedimos que tú reveles los misterios que están ocultos, ya que tu palabra dice que lo revelado no pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, mas lo oculto te pertenecen a ti, pertenece a ti. Revela lo oculto del corazón de los hombres. Señor. La gente que quiere matarse porque no le dieron amor, la gente que tienen trauma, que quieren suicidarse, revela lo oculto, Espíritu Santo. Así es. Son favores que te pedimos, Padre. Yo sé que tú lo vas a hacer, porque en estos tiempos tú estás llamando intercesores que puedan habitar en los secretos para que vean lo que va a pasar un día antes de que pase. Padre, gracias. Padre, gracias. Estuvo contigo tu hermano evangelista Juan Mateo, mi hermano Freiki, gracias por la invitación. Amén. Esta Para es mi nosotros casa. un honor, profeta, de que tú estés acá. Y miren bien, acostúmbrense a Juan, porque Juan estará con nosotros mucho más pronto en una transmisión en vivo. Pronto estará aquí prendido en candela ese profeta de nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Juan, gracias por estar acá. Que Dios te bendiga, comparte el video con un primo, un tío, un vecino, alguien que sea bendecido al igual que tú. Este fue tu canal, Freiki Pérez Oficial. Bye bye. Chao.